Muy bien, estamos de vuelta. Vamos a pisar el acelerador para tratar de terminar todo el contenido. Sé que después de las 7 viene otro docente, así que vamos presionando. Un varón de 60 años tiene un dolor de tipo ardor, urente en el epigastrio, y en la endoscopía digestiva alta que le hicieron hace 10 años se le encontró atrofia de la mucosa gástrica. Además, Helicobacter pylori 2 cruces. Desde hace 4 meses ha perdido 10 kilos de peso y viene presentando el síntoma de llenura precoz, que suele sugerir que algo está ocupando espacio dentro del estómago. En el examen su presión es 110,70, 95 latidos por minuto, 37,5 de estatura normal. Y se palpa una adenopatía supraclavicular izquierda que podría corresponder al ganglio de Virchow. Y el grupo sanguíneo es el A. En la endoscopía digestiva alta que se le efectúa, hay una lesión ulcerada, bien localizada, compatible con un pólipo velloso. Se sospecha de cáncer gástrico. ¿Qué estudio deberá solicitársele para hacer el estadiaje de la enfermedad? Es decir, para saber si el tumor está solamente en la pared del estómago o es que ya salió de la pared gástrica y ha invadido o tejidos vecinos o tejidos distantes. Eso es lo que, muchas gracias, eso es lo que quiere que respondamos la pregunta. Bien, hay varias cosas que analizar aquí. Voy a aprovechar la pregunta porque tiene una buena información que nos va a permitir hacer algunos análisis. El primero de ellos es el hecho de que hace una década se le encontró en la endoscopía atrofia de la mucosa gástrica. La atrofia de la mucosa gástrica significa lo que su nombre indica, que las glándulas de la mucosa se han empequeñecido. Hay atrofia y por lo tanto la atrofia ha conllevado a una menor producción de ácido y de pepsina en el estómago de este señor. La atrofia gástrica está puesta en esta secuencia hipotética. Digo hipotética porque no está probada. En esta secuencia hipotética que plantea la posibilidad de que Helicobacter pylori, repito, es una hipótesis, la hipótesis de que Helicobacter pylori infecta el estómago del ser humano y a lo largo de décadas podría ir causando una serie de pasos secuenciales que terminarían en adenocarcinoma. Esa es una línea hipotética con la cual yo particularmente no estoy de acuerdo, pero está puesta ahí. Entonces, en esta línea, más o menos la cosa es así. Empezamos por acá será. La gastritis por Helicobacter pylori. Luego, gastritis atrófica por Helicobacter. Luego viene la metaplasia, luego vendría la displasia y finalmente vería el adenocarcinoma. Como ven ustedes, son pasos secuenciales. Se calcula que entre uno y otro hay aproximadamente un quinquenio, un lustro, 5 años entre uno y otro estadio. Entonces, aquí nos dicen, mire, hace 10 años tenía atrofia de la mucosa gástrica y también tenía Helicobacter en ese tiempo. Pasan los años y hace 4 meses ha perdido de peso y tiene llenura precoz, que sugiere, como les dije, algo en el estómago ocupa espacio, de tal manera que con pocas cucharadas de comida la persona empuja el plato y dice, me llené. La familia le dice, oye, pero si solamente 4, sí, pero ya me siento lleno. Ese es el síntoma. Muy bien. Entonces, esta historia sugiere la posibilidad de que habiendo tenido una atrofia de la mucosa gástrica, a lo mejor en estos 10 años ha evolucionado a metaplasia, displasia y cáncer. O sea, la atrofia o la gastritis atrófica es considerada una lesión precancerosa dentro de esta perspectiva, esta secuencialidad, repito, hipotética, con la cual yo particularmente no estoy de acuerdo, pero ahí está escrito así. Y ahora se le encuentra una lesión ulcerada, o sea, hay una úlcera dentro del estómago de este hombre, compatible con un pólipo velloso. Primero que nada voy a utilizar esto, déjenme ver un ratito, quiero utilizar para hacer un dibujo aquí. Primero que nada, que
¿cómo es? Perdón. Acá. Ya. José, quisiera... Acá ya lo encontré. Pluma, acá está. Doctores, un pólipo es esto, una lesión elevada. Eso es un pólipo, una lesión elevada. ¿De acuerdo? Entonces, una lesión elevada, una pequeña montaña, eso es un pólipo. Ahora bien, el que ha hecho la endoscopía dice, yo veo una lesión ulcerada. Eso significa que la porción superior de esta úlcera, esto se ha ulcerado así. Se ha hecho úlcera y ahora la lesión ha quedado más o menos así. Vemos una úlcera, pero como una especie de el cráter de un volcán. Ya está, la montaña y se hizo un cráter en el centro. Eso es una lesión úlcera. Algo así le encuentra. Y se sospecha cáncer gástrico. Entonces, lo que quiere que respondamos la pregunta quiere que respondamos ¿qué le pide usted para saber el estadiaje? Y aquí voy a aprovechar el mismo dibujo. Miren, así, así y así. El número 1 es la capa mucosa. El número 2 viene a ser la submucosa. El número 3 es la capa muscular. Y aquí abajo estará el número 4, la serosa o peritoneo. Listo, las 4 capas del tubo digestivo. Mucosa, submucosa, muscular y serosa. Listo. Esta línea que voy a resaltar, esta que estoy pintando, se llama muscularis mucosae. Muscularis mucosae y le dice muscularis mucosae. ¿Qué es esta cosa? Es una muy delgada capa de células musculares lisas que por supuesto no es la capa muscular que ahorita estoy sombreando, sino es esta de acá. Esta muscularis mucosae es el reparo anatómico que separa la mucosa de la submucosa. Listo, es el límite. ¿Por qué les hablo tanto de esto? Porque algunos de ustedes a lo mejor se dedican a esa especialidad médica donde se tiene muy buena remuneración económica con coronarias sanas. No como el cirujano en el quirófano, el neurocirujano. Levanta la masa encefálica para poner el clipping, el aneurisma de la arteria comunicante posterior. Levanta más. Eso, estrés le gusta. Ay, así le gusta. El estrés, la adrenalina, hasta que se infartan. Me gusta el isoquete endovenoso. Quiero yo el infarto. Ya. En cambio, el patólogo, tranquilito en su consultorio, su microscopio última generación, un buen atlas de anatomía microscópica, tranquilito mirando su... Ya. Si tienen dudas, la imagen del atlas, igualito. Secretaria, este es el diagnóstico, copia igual. Siguiente lámina. Mientras el otro está que la adrenalina, que puse mal el clavo en el acetábulo, se infectó con estafilococo. Eso le gusta a la gente. La angina inestable, ¿cómo la ansían usted? Eso quiere usted. Cambio el patrón tranquilo. Y lo más rico es que en una discusión académica, el clínico se pelea con el cirujano y el patólogo tranquilo escuchando. Ya terminaron de hablar, ahora voy a hablar yo. Listo. En esta muestra que me han mandado aquí, no hay cáncer. No, pero no hay cáncer, punto. No sé, señor, de repente se equivocó de órgano, pero en esta vía no hay cáncer, ya está. Fin de la discusión. Miren, no hay retenes, no hay guardias, coronaria sana. Piénsenlo, después no digan que no les hemos, en USAMED les hemos advertido todo. Alguno a lo mejor dice, voy a hacerle caso al doctor. Patología, renombrado. La muscularis mucosae es la línea que separa no solo mucosa y submucosa, sino que es el reparo anatómico para hablar de cáncer temprano o cáncer avanzado de estómago. Si la base del tumor, que sería esto, miren, no toca la muscularis, es un cáncer temprano.
Y si es cáncer temprano, yo lo puedo sacar mediante la endoscopía, así. Lo saco. Listo, se acabó. Curé el cáncer con endoscopía. Lo puedo sacar por endoscopía. Pero si la base del cáncer toca o sobrepasa la muscularis, se le considera avanzado. Y eso ya no se saca con endoscopía, se saca con cirugía. Ahora bien, volvamos a la pregunta. ¿Con qué estudio puedo saber si estoy frente a un cáncer temprano o avanzado? La respuesta sería con un estudio que me permita ver si la base de la neoplasia toca o no toca o sobrepasa la muscularis. Y esa es esta, la ecoendoscopía. La ecoendoscopía es un endoscopio que en la punta tiene un transductor ecográfico. Entonces miramos la lesión con un endoscopio, oye, sí, ¿no? Ya, vamos a, ahora, pon la función de ecografía y vamos a ver, y hacen una ecografía. Sí la sobrepasa, sí, sobrepasa las musculares. Señor, lamento mucho no poder operar a su esposa, lo hubiera podido hacer, pero no, esto tiene que ser quirúrgico. Si hubiera estado, mire, encima de esta línea, si hubiera estado ahí el tumor, lo sacaría ahorita. Pero no, esto es para cirugía. Ecoendoscopía. Usted dirá, no, pero el ganglio de Virchow, bueno, el ganglio de Virchow es más frecuente por cáncer abdominal, pero no solamente por cáncer abdominal. Eso les ha jugado como un factor distractor. El estadiaje hoy es con ecoendoscopía. Hay un instrumento para ver eso. Antes no, era la tomografía para ver si había hecho metástasis al hígado o no. Hoy es ecoendoscopía, por ahí se arranca. Vamos. Mujer de 50 tiene síntomas moderados de dispepsia en los últimos 3 meses. Tiene el antecedente de haberse tratado para Helicobacter pylori hace 1 año. Y en la endoscopía que le hacen ahora, entiendo, tiene una lesión de 1 centímetro localizada en el antro. No describen, como en el caso anterior, si es un pólipo o una ulceración. No describen, dicen solo una lesión de 1 centímetro. Quiero creer que será pues de diámetro, localizada en el antro del estómago. Y en la anatomía le toman biopsia, sale adenocarcinoma con compromiso de la mucosa y la submucosa. ¿Qué cáncer es? ¿Temprano o avanzado? Listo. Yo lo hubiera podido ver con ecoendoscopía, ¿no? De repente no tuvieron y la biopsia dice, ¿sabes qué? El cáncer se va más allá de la muscularis. ¿Cuál sería el tratamiento? Usted dirá, bueno, la opción E definitivamente no puede ser. ¿Estamos de acuerdo? Porque dice extirpación endoscópica. Y eso solamente aplica para cuando el cáncer es temprano. Listo. Ahora, quimioterapia, radioterapia, son terapias adyuvantes o paliativas, pero aquí hay posibilidad de cura. Hay posibilidad de extirpación, escisión de la lesión y curación. Por lo tanto, no le vamos a sacar todo el estómago, pues le sacaremos una gastrectomía extirparemos el antro y luego haremos una derivación gastrointestinal, un birrodún o birrodol, lo que corresponda. Varón de 54 consulta por dispepsia, por hematemesis y por melena. Y en la endoscopía hay una lesión prominente en la mucosa antral, nuevamente. ¿A qué tipo de clasificación Borman pertenece? Ok, hace un momento les he hablado de el cáncer temprano y avanzado y todo se supeditaba a la muscular y mucosae, ¿de acuerdo? Que se ve o a través de la ecoendoscopía o a través de una biopsia, son las dos maneras. Ahora les voy a hablar del aspecto endoscópico, ya no lo que miramos en la pared, en la profundidad de la pared gástrica, sino en la mucosa. Y aquí está, el doctor Borman hizo una clasificación. Borman 1, ahí lo tienen, una lesión elevada. Eso es Borman 1. Borman 2 es lo mismo, pero ulcerado. Ahí está. El Borman 2, en mi opinión, es solo la evolución de un Borman 1. El Borman 1 es así, ahí está el cáncer.
El Borman 2 es así, solo que se ulceró. Y si se ulcera, obviamente puede sangrar. Borman 3, miren. Y usted me dice, doctor, pero es igualito al 2. No, doctor. Pero, doctor, lo veo, cállese la boca, doctor. Estoy hablando yo. Doctor, hasta ahí sigue igual. Cállese la boca. Ah, doctor. ¿Qué? Ah, el Borman 3 es como que la úlcera el cáncer quiere invadir la periferia. Exacto. Ah, ya, doctor. Y ahora le presento el Borman 4. Y usted me dice, doctor, que lo ve igualito que el 2 y el 3. ¿Otra vez? ¿Me interrumpe? Doctor, ¿qué cosa? Lo ve igual. Caramba con usted. Obcecado, testarudo, suicida. Borman 4. Lógico, el Borman 4, ¿qué fue antes de ser 4? 3, pues. ¿Y el 3 qué fue antes? 2. ¿Y el 2 qué fue antes? 1. Ya, ¿qué Borman es este? ¿Ah? Oh, tengo que poner numerito, quieren, ya, numerito, como en primaria, niños, Borman 1, Borman 2, 3, 4, ya está, pues. Es un Borman 1, es evidente que es un Borman 1, ¿de acuerdo? Es la clasificación endoscópica para el adenocarcinoma gástrico. Muy bien. ¿Cuál es la localización más frecuente del linfoma gastrointestinal primario de tipo no-Hodgkin? Ileón, doctores. El ileo, el ileón, el ileo. El segundo lugar preferido de esta neoplasia es estómago. Ileo. Y han habido reportes incluso nacionales, uno del Neoplásicas de hace como 10 años y uno del Hospital Belén de hace unos 5 o 4 años. Es el más frecuente, ileón, pero no por mucho sobre el estómago, ¿ah? Pero en ese orden, ileón y luego estómago. Bueno, un varón de 40 atendido por emergencia porque hace un día, de forma repentina, presentó un dolor epigástrico intenso. O sea, habla de una enfermedad exabrupta, súbita, ¿ok? Con vómitos en porra de café, o sea, una hematemesis hematinizada. Como vimos en sangrado digestivo, la hemoglobina roja se convierte en hematina negra por acción del ácido y por acción de las bacterias. Y aquí porra de café significa que la hemoglobina roja ha tenido tiempo de convertirse en hematina, por eso sale medio negruzco, como los pozos del café pasado cuando pasamos en casa. Como antecedentes tiene el ser un consumidor de alcohol. Y hace 2 años les diagnosticaron una gastritis. Su presión es 110,70, 90 latidos por minuto, 20 respiraciones, 37 temperatura y estatura normal. En el abdomen hay dolor a la palpación y hay rebote claramente positivo y contractura de la pared abdominal. Esto es un abdomen peritoneal. Esto es una peritonitis aguda. Aguda. Porque dice que todo estaba bien hasta que le arranca hace un día un dolor repentino en el epigastrio, vomitó sangre como prueba de que algo hay en el estómago o tal vez en el duodeno, y luego hay abdomen peritoneal. Déjenme decirles una cosa. Si alguna vez alguno de ustedes se hace emergencista y usted tiene una historia de dolor epigástrico parecido a la de este hombre, y el paciente viene muy, pero severamente adolorido, o sea, mal, y usted le palpa abdomen en tabla
como esta, dice contractura, significa resistencia muscular involuntaria. Es decir, señor Juan Pérez, yo sé que le duele, pero le tengo que tocar. ¿Dónde me dijo que usted trabaja? Y en el momento que él se distrae respondiendo a mi pregunta, yo hundo mi mano. En ese momento estoy evaluando resistencia muscular involuntaria. Si está presente, ese abdomen es quirúrgico. Hay que meterlo a sala. Entonces, señor, ¿dónde trabajaba? Hundo la mano. Si está duro, digo, resistencia muscular involuntaria. Porque si yo le digo, señor, yo sé que le duele, pero le voy a seguir tocando. Ahí va una vez más. ¿Qué hace el paciente sabiendo que al tocarle le duele? ¿Qué va a hacer si le anuncio que lo voy a palpar? Voluntariamente contractura su abdomen y sería un abdomen en tabla falso que me puede llevar a meter al paciente al quirófano cuando realmente no es un abdomen quirúrgico. Y tiene rebote. Como lo dije yo en Fisiología Digestiva 1, el rebote es el mayor y más sensible signo de abdomen peritoneal. Por encima del McBurney, por encima del Robson, por encima del Murphy. Si rebota, ya saben lo que es el rebote, ¿no? Señor Juan Pérez, yo sé que cuando le machuco le duele. Le prometo, le doy mi palabra. Es más, en el caso de que ingrese al residentado, renuncio a mi plaza si no le cumplo lo que le voy a decir. Yo sé que eso nunca va a pasar, niño, pero sonar es gratis. Soñar es gratis. Señor Juan Pérez, mire, le voy a volver a hundir mi mano, pero porque esto va a definir si entra a sala de operaciones ahorita o mañana. Eso es importante. Voy a volver a hundir mi mano y luego la voy a quitar bruscamente. Usted me tiene que decir si el dolor es más intenso cuando hundí mi mano o cuando la saqué bruscamente. ¿Me entendió? Sí, le prometo que es la última vez. Ok. ¿Dónde dolió más al soltar? Sí, enfermera, quirófano. Ahorita, quirófano. Si usted encuentra un paciente con dolor epigástrico, sobre todo si es urente, que quema, donde nos dice acá hay ácido y pepsina metidos, y encuentra abdomen entero, usted dice, esto es perforación de úlcera péptica hasta no probar lo contrario. Y el jugo gástrico se ha vaciado en el peritoneo por ese hueco. En mi experiencia personal, el abdomen es tan duro, doctores, cuando hay una peritonitis química por ácido clorhídrico en el peritoneo, es duro como la mesa, doctores, no es una exageración. Yo he tocado abdomen peritoneal por úlcera péptica. Es duro, es una tabla, doctores. El abdomen más duro peritoneal que he tocado en mi vida es de perforación de úlcera péptica. Es más probable que sea del duodeno que del estómago. No solo porque la úlcera péptica es más frecuente en el duodeno que en el estómago, sino porque anatómicamente, ¿cuántas subcapas musculares tiene el estómago? 3. ¿Cuántas subcapas tiene la capa muscular del duodeno? 2. O sea que el grosor del estómago es mayor que el del duodeno. Esas son las razones anatómicas, como lo pudimos revisar en fisiología. Vamos, varón de 45, acude a consultorio porque desde hace un mes tiene dolor urente en el epigastrio, que aparece 5 a 6 horas después de ingerir alimentos. Ocasionalmente el dolor lo ha despertado en las noches. No ha tenido pérdida de peso ni disfagia y no tiene antecedentes importantes. En el examen no evidencio hallazgos significativos. ¿Cuál sería el diagnóstico más probable? Clave. Sí, pues. Aquí la naturaleza urente, quemante, que arde, nos dice el ácido y la pepsina están metidos acá. Por eso, doctores, ustedes que se van a enfrentar a una cantidad inmensa de pacientes, y de corazón yo puedo bromear, pero como técnica docente para mantenerlos enganchados acá, se van a enfrentar a gente que depende de ustedes, cuyo trabajo y cuya vida depende de ustedes. Si nosotros fallamos en el diagnóstico, vamos a fallar en el tratamiento. Ustedes tienen que aprender a que no basta con saber dónde duele. Para eso está la semiología. ¿Cómo duele? ¿Qué lo alivia? ¿Qué lo empeora? De ir al detalle semiológico. Es importante para el diagnóstico acertado, correcto del paciente. Bueno, úlcera péptica. Vamos. Un varón de 35 acude por melena y hematema. Y aquí servirá, como lo revisamos,
Cuando hay hematemesis, vómito de sangre roja o no roja por hematemesis, el 100% de hematemesis tienen la fuente del sangrado, el vaso sanguíneo roto está del 3 para arriba, en el 100% de casos. La hematemesis es 100% certera en decirme que el sangrado digestivo es alto. No hay dudas, no hay murmuraciones. En cambio, la melena, la diarrea negra, como les decía en clase, 65-35. 65% de chance que la melena provenga del tubo digestivo alto contra 35% que provenga del 3 para abajo. Así que si hay hematemesis y melena, ¿de dónde es el sangrado? Alto, pues. ¿Por qué? Solo por la hematemesis. Si fuera melena sola, ahí digo 65-35. Aquí es 100% certero que es alto. Tiene el antecedente de consumir crónicamente AINES. En el examen hay una palidez moderada, se le hace un estudio endoscópico y se decide no realizar terapia endoscópica. O sea, entran, han visto algo y he dicho, no necesita terapia endoscópica. ¿Qué estigma endoscópico se habría encontrado como para que el endoscopista diga, mira, tiene esta cosa, pero no necesita que yo haga terapia endoscópica? La terapia endoscópica en sangrado digestivo se hace cuando vemos lo siguiente. Aquí está la úlcera y yo veo el chisguete de sangre o el sangrado en babeo. A la larga es sangrado activo. Este es el Forres 1. 1A cuando es en jet o en chorro y 1B cuando es el sangrado babeante, que digamos que chorrea, no que dispara. ¿Se entiende? Forres 1, úlcera péptica con sangrado activo. Forres 2 no es sangrado activo, pero hay la evidencia de que sangró. Y la evidencia de que sangró es de 3 tipos. Los signos o huellas de sangrado reciente se llaman Forres 2. No es sangrado activo. Pero hay 3 tipos de huellas de sangrado, de signos de sangrado reciente. El primero y el más importante es el donde se ve el vaso sanguíneo. Se le llama vaso visible. El vaso está paradito, el vaso con un pequeño coagulito en su cabeza, diciendo, ¿soy yo el que ha sangrado? Está el coagulito ahí chiquitito. Este es el Forres 2A, vaso visible, 2A. Luego tenemos el Forres 2B, que es un coágulo. Usted ve, ahí está el coagulito. Y el Forres, este es el Forres 2B. Y el Forres 12 es una mancha plana pigmentada, que puede ser marrón, púrpura o negra. Listo, C. Y el Forres 3 es el lecho ulceroso limpio. Aquí abajo se ve solamente fibrina, blanco. Listo, Forres 3. Por razones de sentido común, aunque no vayan a ser gastroenterólogos, ¿en cuál de los 3 de todas maneras harían terapia endoscópica? En el 1. Oye, si está sangrando, tienes que detenerlo, pues. Tienes que hacer terapia endoscópica. Es evidente. Porque la chance de... Ahora, este sangrado activo puede parar espontáneamente, pero su chance de volver a sangrar en las siguientes 72 horas está por encima entre el 50 y el 60%. Es bastante. Por eso es que si encuentro un Forres 1A o un Forres 1B, sabiendo que podría detenerse espontáneamente, pero sé que su chance de resangrado, si es que no hago ninguna terapia endoscópica, es de hasta 60%. Ni hablar, tengo que hacer terapia endoscópica. Y de los Forres 2B, ¿cuál de los 3 creen ustedes que es el que tiene más probabilidad de volver a sangrar en las siguientes 72 horas? El 2A. La chance de resangrado del 2A está bordeando el 40%. Del 2B por el 20%. Del 2C por el 10%. Y del 3, 5%. Por eso es que si hay un Forres 1, sea A o B, o Forres 2A, tenemos que hacer terapia endoscópica sí o sí, por la alta chance de resangrado en las siguientes 72 horas. Entonces,
¿Qué es lo que tendría que haber visto para decidir que no necesitó terapia endoscópica? ¿Sangrado babeante? ¿Qué forre sería? ¿El babeante cuánto? 1B. ¿Coágulo adherido? ¿Qué es el Forres 2B? Usted dice, sí, puede ser. Podría ser. Podría ser. ¿Vaso visible no sangrante? No, ahí sí le tendría que hacer. ¿Mancha pigmentada plana? Un 2C. ¿Cuál creen ustedes que es más probablemente el que hayan encontrado como para decidir no hacer terapia? Voy a ocuparme de esto. En el Forres 2B, que es el coágulo adherido, están las dos posturas. Unos dicen, mira, el coágulo está ahí, vamos a dispararle chorritos de agua. Si no se mueve, significa que la hemostasia natural está haciendo su trabajo. Déjalo ahí. Otros dicen, no, yo no tengo por qué, pero no. Yo, como dice el japonés, levanta el coágulo para ver qué sale. Los japoneses meten la pinza y jalan el coágulo y claro, si levanto el coágulo, ¿qué puede aparecer? Un 2A o un resangrado activo. Podría también ser que si el coágulo cae se quede en un 2C o en un 3. ¿Me dejo entender? Pero están las dos posturas. La postura intermedia, que es la que yo practico, mira, hay un coágulo ahí, sí, chorros de agua. Si se cae y veo lo que hay debajo, actuaré en base a lo que quede, a lo que haya. Si no se mueve, yo lo dejo ahí. Está funcionando, está cumpliendo su hemostasia. Así que lo que ha tenido que ocurrir es esto, una mancha pigmentada plana, que es un Forres 2C. Chance de resangrado bordeando al 10% en las siguientes 72 horas. Varón de 48, que viene emergencia por dolor, distensión abdominal y hematemesis de aproximadamente 1,2 litros. Es brutal el sangrado. Es un paciente alcohólico crónico, está hipotenso, está taquicárdico, tiene palmas hepáticas, está ictérico en piel y escleras. El espacio de Traube, que siempre debería sonar timpánico porque el Traube es el cuadrante superior izquierdo del epigastrio. El epigastrio es un cuadrado. Si a ese lo divide en 4 partes, el cuadrante superior izquierdo, donde está el fondo gástrico, debería ser siempre timpánico. Pero usted le percute el Traube y es mate, dice. Es mate porque es probable que haya algo entre el fondo gástrico y mi dedo que estoy percutiendo. Y ese algo puede ser ascitis. Podría ser ascitis o una masa. Pero en el contexto de este paciente, distensión abdominal, ¿qué dice usted? Bueno, esto puede ser ascitis. ¿Cuál es el diagnóstico más probable para que sangre de manera tan brutal? Listo. Varices esofágicas sangrantes. Listo. La presencia de la mucosa protectora del estómago actúa como una barrera que impide la formación de ¿qué? La presencia de la mucosa protectora del estómago actúa como barrera que impide la formación ¿de qué creen ustedes? De úlcera péptica. Normalmente la mucosa se defiende fabricando moco. La mucosa se defiende cuidando sus uniones intercelulares para que el ácido y pepsina que forma no quiera meterse hacia abajo del epitelio. En el tratamiento de la enfermedad ulceropéptica, uno de estos tiene entre sus efectos formar un polímero pegajoso que se adhiere a manera de una sábana, por decirlo así, a las células del epitelio y a la base, al lecho de las úlceras, para inhibir la acción hidrolítica de la pepsina sobre las proteínas de la propia mucosa. ¿Quién es ese? El sucralfato. El sucralfato tiene esta posibilidad de polimerización y forma pues una especie de nata, ¿no? Una especie de costra farmacológica, por decirlo así. Mujer de 60, desde hace una semana tiene cansancio, epigastralgias que calman con los alimentos y además tiene hiporexia. En el examen tiene una piel pálida y mucosas pálidas. Hoy ha tenido una melena y por eso viene a emergencia. 110/60 de presión en decúbito. Y cuando la sientan, tiene 90 de sistólica. La caída de más de 10 milímetros de mercurio al pasar de la posición de cúbito a sentada, me dice, oye, el volumen de sangre perdido por esta persona ha sido importante.
Es importante, no es un poquito. Ha perdido harta sangre, aunque no la haya eliminado toda por boca o por ano. Pero el volumen que ha salido de su espacio vascular es importante. En cambio, la frecuencia cardíaca en el decúbito es 100 y al sentarla aumenta a 10. El criterio dice que si la frecuencia de pulso aumenta 20 o más de 20 al cambiar de posición, nos habla de un volumen de sangre perdida. Aquí el criterio cambiante es la sistólica, que de 110 cae a 90. Y dice, abdomen blando, depresible con dolor leve en el epigastrio. Según la valoración inicial, ¿qué porcentaje de volumen sanguíneo aproximadamente habría perdido esta mujer? Si tanto la sistólica como la frecuencia cardíaca hubieran variado, la sistólica caída de más de 10 milímetros y la frecuencia cardíaca aumento de más de 20, la pérdida sería entre el 30 y 40%. Como aquí se ha dado solamente un cambio en la sistólica, el volumen perdido oscila entre el 10 al 15%, un 15% en promedio de su volemia, que no es poca cosa. Un varón de 45 viene por dolor abdominal, melena y hematemesis. Doctores, para ustedes, ¿dónde está el punto de sangrado? De 3 para arriba, listo. Consume AINES, presión 70-50, 108, está hipotenso, frecuencia respiratoria viene pálido, sudoroso, somnoliento. Y en el tacto rectal, melena. En el laboratorio, leucocitos 8000, hemoglobina 9. ¿Cuál sería el manejo inicial? ¿Cómo lo revisamos? Cuando hay hipotensión, como lo ve usted, esta paciente en el decúbito está chocada, está en 70 de sistólica. Siempre la primera medida es expandir la volemia. Expandir la volemia con cristaloides. Para nosotros el cristaloide de lesión es el cloruro de sodio al 9 por 1000. Expandir la volemia. Es la primera medida. Varón de 55, alcohólico crónico, ingresa a sala de urgencia por un episodio de hematemesis de pequeño volumen, atención, a consecuencia de varios episodios de vómitos. Mallory Weiss. La arcada. Y lo digo así. Después, cuando ustedes, si alguna vez, ¿alguien va a ser gastroenterólogo? Pediatra, ginecólogo, como te dije, niño, son observadores, son observers. Aquí nadie postula nada. Les han dicho que hay un doctor raro que habla con un niño y vienen a curiosear, pero ninguno de ellos postula nada, te apuesto. He preguntado a nadie, todos son observers. Si alguno de ustedes pensara ser gastroenterólogo, cuando estén con su endoscopio en el esófago, avanzando en dirección al estómago y el paciente hace una arcada, usted está con un endoscopio y ve cómo desde el fondo del esófago, la mucosa del estómago en cada arcada se sube. El paciente se sube. O sea que hay un prolapso de la mucosa gástrica hacia el esófago en cada arcada. Hasta que en una de esas es tanto el prolapso que la mucosa del esófago distal de entreabrirse tanto, ¡pac!, se desgarra. Ese es el desgarro de Mallory Weiss, que necesita los vómitos reiterados e intensos, las arcadas, a eso voy. En un Mallory Weiss, nunca la sangre viene con la primera arcada, con el primer vómito, nunca. Viene después. Doctor, primero vomité comida y a la tercera vez de tanto, ¡plac!, me vino la sangre. Mallory Weiss. Aquí el factor distractor es el alcoholismo crónico, que le podría hacer pensar en varices. Pero aquí la clínica manda. Dice ahí, vómitos, episodios de vómitos, en plural. Varón de 45 que hace una semana tiene epigastralgia que calma cuando come o toma antiácidos. Y hace un día, heces negras, melena. Bueno, diagnóstico más probable es obviamente la úlcera péptica gastroduodenal. Pero dice gastroduodenal. No, a lo que me refiero dice, la úlcera péptica, doctora, es más frecuente en el duodeno que en el estómago, para empezar. Es más frecuente la úlcera péptica duodenal que gástrica. Pero aquí dice gastroduodenal, o sea, está diciendo puede ser una úlcera del estómago o del duodeno, más o menos por ahí enfóquelo.
Pero lo que usted dice es cierto, ¿no? Los alimentos pueden ayudar, la relación entre alivio o no del dolor con las comidas nos puede orientar hacia úlcera gástrica o duodenal, puede ayudar. Pero aquí lo enfocan como úlcera que podría estar ubicada o en estómago o en duodeno, que es por la clínica, ¿no? Por la epigastralgia. El marcador más específico de pancreatitis aguda. ¿Con cuál de ellos no dudamos que hay pancreatitis? Con una con una lipasa que supere el valor normal. Más de 3 veces de valor de lipasa o amilasa marca. Ahora, ¿por qué es más específico lipasa que amilasa? Porque la amilasa no solo es pancreática. Usted tiene amilasa en la mucosa intestinal. Entonces, una persona que tiene una hiperamilasemia por una obstrucción intestinal puede tener amilasa elevada. En cambio, la lipasa es producida específicamente por el tejido pancreático excretor. O sea, la lipasa es más específica. Pedimos más amilasa. Claro, amilasa pedida en un paciente con un dolor de tipo pancreatítico no da lugar a dudas. Pero pedir amilasa sin que haya dolor, uno dice esto puede ser por otra cosa que no sea páncreas. Lipasa es específico. Mujer de 52, obesa, desde hace un día tiene dolor en el epigastrio intenso que irradia en cinturón. Siempre que irradia en cinturón, ¿qué decimos? Esto huele a páncreas, dice usted. Huele a páncreas. La presión está chocada esta persona, soporosa. Y en la tomografía el páncreas está difusamente agrandado, un contorno o bordes irregulares. Hay inflamación alrededor de la glándula, o sea, la grasa peripancreática está inflamada. Y hay acumulación de líquido hay una colección líquida intrapancreática. ¿Cuáles son las medidas terapéuticas iniciales? Para empezar, esta es una pancreatitis aguda severa por los hallazgos tomográficos. La presencia de colección hace que la califiquemos de grave, de severa a esta pancreatitis. ¿Cuál es la medida terapéutica inicial? Siempre, doctores, siempre. Y esto es lo que más, yo en mi hospital todavía veo que mi hospital falla, mis médicos de emergencia se preocupan que el NPO, que ponle sonda en la nariz, que dale el tramadol y no hidratan. La hidratación es agresiva, como lo revisamos en el tema de síndrome de pancreatitis aguda. La hidratación agresiva evita la necrosis. La hidratación impide la necrosis. Vamos. Varón de 40 que después de una comida copiosa presenta dolores cólicos repetidos en el epigastrio o región periumbilical que se irradian a la espalda. Listo, ya sabemos a qué huele esto. El abdomen está ligeramente distendido y doloroso a la palpación superficial y profunda. Hay un signo de Murphy negativo. En la radiografía simple del abdomen se observa un asa con nivel, se entiende, nivel hidroaéreo en el mesogastrio. Evidencia de un íleo o lo que le llaman el asa en centinela. El diagnóstico más probable. Sin duda es una pancreatitis aguda, ¿no? Por la semiología del dolor. Y pancreatitis aguda complicada, porque hay un íleo. Varón de 50 con colecistitis crónica calculosa actualmente refiere dolores abdominales intensos en el mesogastrio que se acompaña de náuseas y vómitos biliosos desde hace 6 días. ¿Qué examen auxiliar sería el más indicado para precisar el diagnóstico? Ácido clorhídrico, amilasa, albúmina. Bueno, vamos a decirlo así. El 80% de las pancreatitis agudas son por cálculos o alcohol. O sea, 8 de cada 10 son por cálculos. Y cuando digo cálculo me refiero cálculo que ha caído por el coledo y que se quedó atorada en la ampolla de Vater. Ya sabe usted que la ampolla de Vater es ese lugar anatómico donde desembocan tanto el conducto coledo como el conducto de Wirsum, ¿no es cierto? Ahí se queda atorada la piedra. Basta que el cálculo se quede estancado ahí horas para desencadenar una pancreatitis. Y muchas veces esa piedra, la que generó la pancreatitis, logra caer al duodeno espontáneamente, pero ya dejó prendida la fiesta, como yo le llamo.
y arráncala. Por eso es que muchas veces no encontramos la piedra causante. No es que no hubo, es que ya no está. Ahora bien, entonces si está teniendo náuseas y vómitos biliosos hace 6 días, ¿ok? Podría tratarse de que está teniendo una colecistitis calculosa, o sea, una colecistitis aguda. La piedra está en el cuello de la vesícula. Mire que hace 6 días. Pero ¿qué cosa puede pasar cuando la piedra que estaba en el fondo de la vesícula cae al cuello? Al tapar el cuello de la vesícula, sabiendo lo que dijimos en fisiología, todo aquello que obstaculice, que obstruya la luz de una víscera hueca, va a tener como respuesta la contracción de la capa muscular para intentar vencer esa obstrucción. Entonces, cuando una piedra de la vesícula está en el cuello, en el cístico, el cuerpo de la vesícula se contrae, ahí viene el dolor. A veces, la contracción de la vesícula logra el objetivo de hacer pasar la piedra cayendo al colédoco. Y entonces el colédoco y la piedra esta va bajando hasta que se queda momentáneamente en el váter y desencadena. Por ahí está sabemos que tiene cálculos y ahora está con dolor en el mesogastrio, vómitos biliosos. ¿Qué estamos pensando? Mira, que una de las piedras de la vesícula ha caído al colédoco y ha desencadenado la pancreatitis. Eso es lo que estamos pensando. Varón de 69 con diagnóstico de pancreatitis crónica y alcoholismo crónico. Desde hace 6 meses tiene un aumento en la frecuencia de las deposiciones, las cuales son blandas, semisólidas, pálidas, brillantes y grasosas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? A ver, doctores. La pancreatitis crónica a ver, ¿cómo lo digo? La pancreatitis crónica es al páncreas lo que la cirrosis es al hígado. ¿En qué sentido, doctor? En que en ambos hay fibrosis. La fibrosis en el hígado hace que el hígado se empiece a achicar, a empequeñecer, a encoger, si quiere usted. Lo mismo pasa en el páncreas. Así como la fibrosis hepática genera insuficiencia, genera hipertensión portal, en el tejido pancreático, la fibrosis hace que el conducto de Wilson, que es un tubo, tenga esto, mire, dilataciones, estenosis, dilataciones, estenosis, dilataciones y estenosis. Por eso es que en la imagen radiológica de una pancreatitis crónica sí le dice cuál es la patología que se caracteriza por un Wilson que radiológicamente muestra estenosis y dilatación. Usted dice pancreatitis crónica. La pancreatitis crónica tiene como causa más frecuente el alcohol. No es la única causa, pero sí es la más frecuente causa, alcohol. Y aquí el hombre tiene alcoholismo. Lo segundo que la pancreatitis crónica genera es insuficiencia pancreática. Y cuando digo insuficiencia pancreática, sabiendo que el páncreas tiene 2 roles, la función exocrina, que es poner las 3 enzimas pancreáticas en el duodeno, y la función endocrínica, que es producir insulina, glucagón, etc. Las 2 cosas se afectan en la pancreatitis crónica. Por eso es que un paciente con pancreatitis crónica puede terminar teniendo diabetes, perfecta y tranquilamente. La insuficiencia pancreática crónica, causada por la pancreatitis crónica, se manifiesta por lo que dice la historia de este paciente. Esteatorrea, heces grasosas, fétidas, de aspecto graso, brilloso, untuoso, brillantes, pálidas, blandas. Entonces, aquí el diagnóstico es insuficiencia pancreática exocrina. Insuficiencia pancreática exocrina. Un varón de 55 diagnosticado de pancreatitis crónica postalcohólica recibe tratamiento con enzima pancreática. O sea, si tomamos la pregunta anterior, una vez que el paciente con pancreatitis crónica por alcohol o por otras causas desarrolla la IP, ¿qué será IP? Si su páncreas no produce enzimas, ¿cómo podríamos evitar que tenga esas diarreas grasosas? Dale pues enzimas tú, ¿no? Que las tome. Es lo que hacemos, le damos lipasa, que tome lipasa. Y le están dando. Pero actualmente, dice, en actual control refiere que desde hace 20 días
está con un dolor abdominal que calma cuando toma AINES. Ha mostrado una pérdida de peso de 5 kilos en los últimos 2 meses, o sea, 2,5 kilos por mes. ¿Cuál es la más relevante conducta a seguir? Muy bien. ¿Con qué sueña un epitelio de Barrett? ¿Cuál es su anhelo? ¿Convertirse en qué? En carcinoma esofágico. ¿Con qué sueña un postulante al residentado? Y a veces todo queda en sueño, Mateo. A veces, con ser R1. Una erosión, ¿con qué sueña? Sueña con ser úlcera. La úlcera, ¿con qué sueña? Con ser estenosis. Bueno, la pancreatitis crónica, ¿saben lo que dice? ¿Cuándo será el día en que me convierta en adenocarcinoma de páncreas? No puedo soportar más. Ya quiero ser cáncer de páncreas. Y es más, cuando extirpamos el páncreas a alguien con pancreatitis crónica y con cáncer, entonces dice, pucha, oye, ¿qué parte es pancreatitis crónica y cuál de estas es el cáncer? Por la similitud. No sé si me dejo entender. Es más, el clínico a veces no sabe en qué momento se hizo cáncer, pero aquí fíjense, él tiene ya tratamiento por pancreatitis crónica, o sea, no hay duda de que la tiene, pero en los últimos días ha perdido peso. Eso dice, oye, si pierde peso, entonces, ¿qué pedimos para saber si una pancreatitis crónica ha virado al cáncer? Tomografía. Varón de 35, viene por náuseas, cólico abdominal y diarreas después de tomar leche y otros lácteos. En el examen de heces que le hacen encuentran azúcares reductores positivos. Es la llamada prueba de Benedict. La prueba de Benedict detecta la presencia de azúcares que no deberían estar en las heces, porque los azúcares que ingresan al tubo digestivo son normalmente o absorbidos por nuestro intestino o metabolizados por la microbiota. Pero aquí hay presencia de azúcares reductores, o sea que el intestino no los absorbe y se van a las heces. La causa más probable de esto, ¿cuál sería? Bueno, de estas respuestas es la deficiencia de lactasa intestinal. No hay suficiente cantidad de lactasa en el intestino de este señor. De tal manera que cuando la lactosa llega, así como cuando usted llega a una ciudad y dice, yo te prometo que te voy a recoger del aeropuerto. Y usted llega y no hay nadie. Pucha máquina. Y usted pone su letrero, doctor Marco Díaz. Nadie me hace caso. ¿Alguien ha venido a recoger? Nadie. Esa soy yo, la lactasa. Soy la lactasa, se supone que soy la lactosa, se supone que la lactasa debería venir. ¡Nada! Entonces la lactosa, ¿no?, avergonzada, dice que no me han venido, la lactasa me ha deshonrado, no ha venido. Y el peristaltismo empieza a empujar. Y la lactosa, ¿el peristaltismo? ¿Qué? Un momentito, nada de momentitos, pero nada. Pero me estás llevando al colon y en el colon la microbiota, nada, por favor, clemencia, nada. La lactosa llega al colon y la microbiota colónica no la va a perdonar, como hemos dicho en farmacología. La lactosa en manos de la microbiota, porque la lactasa no estuvo o no hizo su trabajo, la lactosa es convertida en el colon por la microbiota en ácido láctico, ácido fórmico, ácido acético e hidrógeno. Estos 3 ácidos grasos en los que la lactosa es convertido por la microbiota son osmóticamente activos, jalan agua. Eso explica la diarrea. En tanto que el hidrógeno genera los cólicos, la flatulencia y los ruidos. Para tener 35 años, lo más probable es que este señor tenga intolerancia a la lactosa, porque la deficiencia de lactasa es como la dismenorrea primaria. La dismenorrea primaria es el dolor desde la primera menstruación. No tengo que ser ginecólogo para saberlo.
La dismenorrea secundaria es aquella donde la mujer empieza a tener dolor después de haber tenido un buen tiempo de menstruaciones no dolorosas. En la deficiencia de lactasa, el niño toma leche por mes, se viene en diarrea. Nació sin lactasa. La intolerancia a la lactosa es, yo he tomado leche una buena parte de mi vida sin problema, hasta que desde hace tantos años tomo lactosa y me vengo en diarrea. Eso es intolerancia a la lactosa. Pero bueno, de esas opciones, obviamente esta es la más apropiada. Yo solamente estoy haciendo la diferenciación entre intolerancia a la lactosa y deficiencia de lactasa. Mujer de 34, viene a emergencia porque desde hace 3 semanas está con fiebre vespertina y cefalea intensa. Dice, si la pregunta terminara acá, yo diría, esto es una fiebre tifoidea. Así de simple, del libro. Miren, fiebre vespertina, cefalea intensa, diarrea, tos y hematoquesia. Hematoquesia, dice usted. Normalmente la hematoquesia no es parte del cuadro, a no ser, dice usted, que esta persona tenga la enfermedad y la enfermedad ha seguido su curso natural. Y hacia la 3ª semana, las placas de Peyer, que están en el ilion, se hipertrofian en su intento de que los linfocitos que están en la placa de Peyer se enfrentan a muerte contra la Salmonella typhi, generándose necrosis y ulceración de la mucosa ileal y eventualmente sangrado que explicaría la hematoquesia. Dice usted, y encima está chocada la persona, miren, 70, 120, o sea, está en shock. ¿Cuál es la complicación que estaría presentando? Bueno, obviamente esto es un shock por hemorragia gastrointestinal, pero usted podría decir, esa hemorragia es por necrosis y ulceración de la mucosa ileal que ocurre hacia la 3ª semana de la tifoidea, que no es tratada como en ella. ¿Cuáles son los órganos más comprometidos como manifestación extraintestinal de la enfermedad inflamatoria intestinal? Usted sabe que la enfermedad inflamatoria intestinal, aquí lo escribo, incluye 2 patologías, la colitis ulcerativa y el Crohn. Ambas son autoinmunes, ambas no entendemos bien por qué se produce. Simplemente en la inmunidad, el linfocito TCD4 decide declarar a la mucosa del colon y a la mucosa del intestino, colon, boca, esófago, enemigos. ¿Y qué hacen los subordinados? Atacan, porque el jefe manda. Niño, el R1 manda y el interno obedece. Pero te cuento, hay casos, yo he visto, donde el interno sabe más que el R1. Eso lo he visto muchas veces. Y yo que soy de la Nacional de Trujillo, cuando llegué a Cayetano, ¿cómo era? Había internos que le decían al residente, ya, residente, a la historia, pero a la historia. Ya está bien. Y rápido, te voy a revisar. Ya, interno, no me grites. Y el interno sabía más que el R1. Así que la autoridad se la gana demostrando que sabemos. ¿No es cierto? Como tiene que ser. Entonces, atacan la mucosa intestinal y colónica, pero pueden tener manifestaciones extraintestinales. Eso pregunta. ¿Cuáles son aquellos órganos extraintestinales que son más comprometidos en este tipo de enfermedades? Y sin duda, articulaciones. La artritis, generalmente de grandes articulaciones, y es una artritis migratoria, afecta a hombros, sacroiliaca, grandes articulaciones. Varón de 35 viene porque desde hace un mes tiene pirosis, el signo emblemático del reflujo gastroesofágico, regurgitación ácida, tos nocturna, que aumenta cuando toma café. Y en fisiología, ¿qué dijimos? El café, el cacao y los cítricos llegan al esfínter esofágico inferior y le dicen, oye, esfínter, ¿y tú no te cansas de estar cerrado todo el tiempo? Ese es mi trabajo. ¿Pero qué? ¿No tienes vacaciones? No. Tómate vacaciones. No, no puedo. Toma vacaciones. No, mi jefa, yo hablo con tu jefa. El esfínter, su presión por medio de presión de cierre, normalmente 15 milímetros, la baja y dice, ya un poquito pues bajaré. 9 milímetros y empiezan los reflujos. Claro, si está tomando café y ya tiene reflujo,
y toma café, pues va a ponerse peor, pues sentido común. No tiene disfagia ni pérdida de peso. Y el índice de masa corporal, ovoide, como diríamos. Ovoide. Bueno, ovoide es el término, ya sabe usted, ¿no? Polisárcico, ya está, más elegante, polizárcico. Está gordo, pues, el paciente, no, déjese de maquillaje. Está gordo el señor y punto, ya está. Cuando vimos en fisiología, ¿qué vimos rápidamente? Que la presión intraabdominal es positiva respecto a la atmosférica. La presión intratorácica es negativa respecto a la atmosférica. Aplicación práctica. Si estoy en emergencia y me traen un paciente apuñalado en el abdomen, si es que el corte que atraviesa las 7 capas de la pared abdominal es lo suficientemente grande, por ahí se va a salir o el epíplon o el asa intestinal, porque la presión intraabdominal es mayor a la atmosférica. Si alguien viene con una puñalada en el tórax, lo que va a tener es neumotórax traumático. ¿Por qué? Porque la presión intratorácica negativa con respecto a la atmosférica, el aire se mete y empuja el pulmón. Listo. Por lo tanto, la comida que está dentro del estómago, estando el estómago en una cavidad, en un cilindro de presión positiva, la presión intragástrica intenta devolver la comida hacia el esófago. Normalmente, ¿qué dice la ley de la física? Las presiones van de lugares de mayor a menor presión, claro. Pero quien impide que el alimento regrese es el esfínter esofágico inferior, con su presión de 15. Pero si la presión intraabdominal aumenta, y la causa más frecuente para aumentar la presión intraabdominal es que haya más grasa en el abdomen. Y la mayor grasa en el abdomen se consigue, si es que usted lo quiere lograr, se consigue subiendo de peso. Así que el que tiene sobrepeso no tendría que decir, ay, ¿por qué tengo pirosis? ¿Cómo que por qué tengo pirosis? ¿Cómo que por qué? ¿Qué pregunta es esa? Ay, ¿por qué tendré la gastritis y el helicobacter? Oye, el helicobacter, dice Mateo, el mundo ya está de cabeza. ¿Qué tendrá que ver el helicobacter con el reflujo? Nada. Sentido común. ¿Quiere usted que la cure del reflujo? Ya. Mire, a mi paciente le digo, señora, yo me comprometo a aliviarle los síntomas. ¿No me puede curar? Sí, si usted pierde los 35 kilos de más que tiene. Doctor, alivio sí, curación no, señora, eso no me comprometo. Listo. Así de simple. Enfermedad por reflujo gastroesofágico. Vamos. Obeso de 45. Desde hace un año, dolor retroesternal atípico. Fíjense, ¿ah? Disfagia y pirosis. Y en las noches le ronca el pecho. Y él cree que tiene asma. O como le ronca el pecho. Así nomás. Obesidad y dolor retroesternal. ¿A qué suena? A reflujo gastroesofágico, pues. ¿A qué otra cosa va a ser? Y es más, muchos pacientes son diagnosticados de asma bronquial. Y uno dice, asma bronquial a los 45 años, como que es medio raro, ¿no? No, pero le echo la espirometría. Sí, hay broncoespasmo, por favor. Pero no me digas que el broncoespasmo es parte del asma. El broncoespasmo es porque el ácido clorhídrico le llega a los bronquios y a los bronquiolos, que también genera espasmo. ¿Qué haría? ¿Cuál es la conducta a seguir? Hay que iniciar el tratamiento. Claro que usted le puede hacer estudios, pero de esos de ahí, la tomografía, ¿qué le va a decir? ¿Que el hígado está grasoso? Pues, ¿qué otra cosa le va a decir? Ay, ¿qué? ¿Medir el pH gástrico? ¿Para qué? El ácido gástrico, lo que es que se va para arriba. Hay que iniciar el inhibidor de la bomba de protones, ¿no? Y decirle baje de peso. Varón de 50 viene por deglución difícil, disfagia. Y aprovecharé, rapidito, porque nos quedan aún 25 minutos. Vamos acelerando. Escuchen. Cuando hay reflujo gastroesofágico por mucho tiempo, puede sin duda desarrollarse en este orden. Primero, erosiones en el esófago distal, abajo. A las erosiones en el esófago, por supuesto, causados por el ácido y la pepsina, que no debiendo pasar del estómago al esófago, sí están pasando del estómago del esófago en el reflujo gastroesofágico, las erosiones en el esófago, dice,
ya hemos llegado a erosión. Ahora, ¿cuál es nuestro sueño? Úlcera péptica, esofágica. Y cuando ya es úlcera péptica esofágica, ¿la úlcera con qué sueña? Al cicatrizar, estenosis. ¿Me va captando la idea? La persona tiene reflujo, pero fíjense, dice, estoy comentando, cuando hay reflujo por buen tiempo, y después de buen tiempo de reflujo el paciente dice, doctor, vengo porque la comida no pasa. ¿Qué? ¿Cómo y la comida se queda atorada, doctor? Usted dice, una sola cosa, señor. Respóndame con claridad. Antes de empezar a tener estas dificultades para pasar los alimentos sólidos, antes, meses o años, ¿usted sufría de una quemazón que de aquí le subía al pecho? Doctor, ¿cómo sabía? No, no sabía, le estoy preguntando. Sí, doctor, suficiente, estenosis péptica. Usted tiene una estenosis péptica. Primero fue erosión, después úlcera y después estenosis. R1, R2 y R3. Bueno, algunos no. Debería avanzar, pero algunos se quedan ahí truncos. ¿Listo? Ahora, volvamos al caso. Viene por deglución difícil. Ya no pasa la comida. O sea, a lo que voy. Si un paciente tiene disfagia y en su historia anamnésica yo veo que ha tenido reflujo, ¿qué digo? Estenosis péptica. Aquí, volvamos. Deglución difícil. Ya está, disfagia. La manometría esofágica muestra ausencia de peristaltismo. La palabra ausencia de peristaltismo, ¿saben cómo se llama? Acalasia. La palabra acalasia, sin calasia, movimiento. Por lo tanto, la palabra acalasia significa ausencia de movimiento. Eso es acalasia. Y además dice falta de relajación del esfínter esofágico inferior. Como vimos en fisiología, el esfínter esofágico inferior, cuya presión es ¿cuánto? Cuya presión basal de cierre es ¿cuánto? 15 en promedio, de 10 a 20. El esfínter se relaja su presión y llega a cero cuando una onda peristáltica llegue a él. En la acalasia, ¿le llegarán ondas peristálticas al esfínter? No. Por lo tanto, el esfínter simplemente no se abre, no porque no quiera, sino porque no se entera que tiene que abrirse. Es como que usted da el examen y dice, pucha, lo he dado mal, no he ingresado. No vas a preguntar, no, yo estoy jalado. Y viaja, de puro apenas se va afuera y le dice, oye, el residente ha empezado hace una semana, ¿por qué no vienes a ocupar tu plan? Ingresaste. ¿No se enteró? ¿No se enteró? Igual es aquí. Entonces, de hecho hay acalasia aquí. Ahora, la acalasia, las alteraciones manométricas y radiográficas ocurren en el esófago distal, abajo. Ahí no hay peristaltismo y ahí no se abre el esfínter. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Aquí no es más probable. El diagnóstico es acalasia y solo con clínica, ¿no? Solo con la clínica hubiera bastado. Mujer de 52, 8 horas antes después de ingerir alimentos, en un mercado ambulante, presentó vómitos, dolor abdominal de tipo cólico y deposiciones diarreicas, sin moco y sin sangre. Ya con esta historia, ¿qué decimos? ¿Del colon de quién habrán sido los microorganismos que esta persona ha ingerido? Seguro que sabrosamente, porque en un mercado se come muy rico, pero eso de la limpieza como que un poco dudosa. Dice, diarrea sin moco ni sangre. Y refiere fiebre. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Bueno, la salmonela, generalmente salmonela notifi. A ver, ¿quién me da 2 especies de salmonela notifi? Que no sea Paratifia A ni Paratifia B, no sean vivos, pues. Ay, eso lo sabe hasta un cigoto. ¿Qué especies de salmonela notifi que no sean Paratifia A ni B? Hay 6, ¿ah? ¿Qué tal si les preguntan eso? Ok, no le pueden. Tiene usted Salmonella typhimurium, Newport, Enteritidis, Cholera Suisse, y etcétera. Usted debería saber eso, es microbiología, ciencia. Yo siempre les he dicho y lo seguiré diciendo. Si alguna vez nos cruzamos en algún pasillo del hospital, mi mensaje va a ser el mismo. Médico que es malo en ciencias básicas, fracasa en las clínicas. Así.
Es lo que les he dicho y sostengo esa tesis. Sin duda será una Salmonella notifi, pues. Mujer de 22, dolor abdominal crónico recidivante. O sea, va y viene, va y viene. Distensión y cambios, distensión abdominal, entiendo, y cambios en el hábito intestinal. O sea, a veces diarrea, tal vez a veces estreñimientos. No tiene patología macro ni microscópicamente evidente. ¿Cuál sería el diagnóstico más probable? O sea, se entiende que le han hecho un estudio macro, significa tal vez le han hecho una colonoscopía, una endoscopía, y microscópico le han tomado biopsias y no le encuentran nada. Ese es el resumen del asunto. ¿Cuál es el diagnóstico más probable para ella? El síndrome de intestino irritable, a veces llamado colon irritable. Mujer de 20 que desde hace 6 meses tiene episodios de diarrea sin moco, sin sangre, que se autolimitan. También dolor abdominal que mejora cuando defeca. Doctores, lo digo aquí, dolor abdominal recidivante que va, que viene, pero que alivia cuando la persona defeca. Usted dice, ¿hueles? ¿Qué cosa? ¿Que no hueles? Huele a intestino irritable. ¿Eh? Sí, así hay que razonar. Así como cuando el dolor se va en faja, ¿a qué huele? Páncreas. El examen clínico y laboratorial, normal. Diagnóstico más probable, bueno, un intestino irritable, lo estoy diciendo. Varón de 48, ingresa por dolor abdominal, rectorragia, tenesmo y pujo de 3 meses de evolución. Como dijimos en sangrado digestivo, cuando una persona tiene pujo y tenesmo rectal, ¿qué decíamos? La mucosa rectal de esa persona está engrosada. Si es de pocos días, es un engrosamiento agudo, probablemente una proctitis, tal vez infecciosa. Pero si es crónica, como en este caso que 3 meses, es un engrosamiento de causa crónica. ¿Qué pienso ahí? Podría tratarse de una tuberculosis rectal, un cáncer rectal, una colitis ulcerativa, tal vez una enfermedad de Crohn del recto. Síntomas agudos, causas agudas. Síntomas crónicos, causas crónicas. Le hacen una colonoscopía, dice ahí, y le toman una biopsia. Y la biopsia muestra, que dice aquí, inflamación superficial crónica con abscesos en cripta. O sea, absceso significa que hay acúmulo de neutrófilos en la cripta glandular. Pero aquí viene lo importante. Y hay distorsión de la arquitectura. De la arquitectura de las glándulas. Esos son hallazgos microscópicos. Doctores, la tortuosidad glandular y la ramificación glandular, por favor, tortuosidad glandular y ramificación glandular en una persona que tiene inflamada la mucosa de su colon, en este caso del recto, con una clínica que venga con diarrea y con sangre, con pujo y tenemos, por favor, por la tortuosidad glandular y ramificación, usted dice sí, por teléfono, eso es colitis ulcerativa. Pero no lo ha visto al paciente, no necesito verlo. Si el microscopio dice que hay tortuosidad y ramificación de glándulas, colitis ulcerativa. No hay ninguna duda al respecto. Vamos, mujer de 35 con lumbalgia progresiva de 5 años. El último año se agregó artralgias. El T-Venon de ese se entiende está positivo. Y en la radiografía de pelvis hay sacroileitis. Se le hace una colectomía total. No se sabe por qué. Se entiende que ha tenido una enfermedad del colon que amerite extirparle todo el colon. En la macroscopía dice mucosa granular y friable. Friable significa que la rozas y sangra. Y ulceración difusa, o sea, úlceras y pseudopólipos. Diagnóstico más probable. Clave, ¿qué? Así, cuando les preguntan, bajito, así, se le paralizaron los laringeos recurrentes. Parálisis de los tiroaritenoides. Así son niños. Colitis ulcerativa. Nos quedan unos minutos, vamos. Paciente escolar con diarrea
con presencia de sangre, de moco y de pus. Refiere tenesmo y retortijones abdominales cuando defeca. El cuadro tiene una evolución insidiosa y se caracteriza por remisiones, o sea, mejoras, y nuevamente reaparición de los síntomas. Y no hay una explicación aparente. ¿Cuál sería el diagnóstico más probable? A ver, miren lo que tiene. Tenesmo rectal. Hay algo en su recto. Está engrosado el recto. Y le dice, tiene moco y sangre y pus y dolor abdominal. Que va, que viene, que va, que viene. En niños, pues. Colitis ulcerativa, doctores. En niños. Puede haber. Puede haber. Varón de 22, a emergencia por dolor abdominal difuso, que se acompaña de calambres abdominales y escalofríos con sensación de alza térmica desde hace 2 días y además diarreas líquidas. En el examen abdominal, el abdomen está tenso, no se palpan masas y la puñopercusión, entiendo lumbar, negativa. Diagnóstico más probable. ¿Qué es esto? ¿Qué clave marcarían? Tiene diarrea, ¿no? ¿Qué habrá comido este señor? No sé, pues. ¿Del colon de quién, no? Varón de 60 con recambio valvular aórtico, una cirugía valvular. Consulta por dolor cólico abdominal difuso muy intenso, localizado en el mesogastrio, que se acompaña de náuseas, de vómitos y de diarreas. Así es, pues, así como esta es la isquemia mesentérica aguda. En la válvula se generan turbulencias, se forman trombos y los trombos se rompen, salen los émbolos y si sale por la arteria mesentérica superior, pues ahí se queda, en la arteria mesentérica se queda atascado el émbolo y genera la isquemia. Es una emergencia médica. Una persona que no se opera esto a tiempo se muere porque se necrosa, el intestino se pone negro en minutos. O sea, hay que ser muy agudo para el diagnóstico. Vamos, faltan 12 preguntas, no sé si nos alcanza, pero vamos. Hipertenso de 81, a emergencia por deposiciones negras y dolor epigástrico que se irradia a los hipocondrios, que se hace difuso. Ojo, melena, dolor del epigastrio que se va a los hipocondrios y luego se hace en todo el abdomen. El abdomen está distendido, hay signos de irritación peritoneal y los ruidos hidroaéreos están apagados, como una especie de híleo. Y en la radiografía simple hay neumatosis. La neumatosis es la presencia de gas en la pared del asa intestinal o colónica. Significa que el gas que está en la luz del intestino colon se ha introducido a la propia pared del tubo digestivo, lo cual indica que hay zonas de necrosis o ulceraciones por donde el gas puede meterse. Es una condición grave esta. Potasio normal, leucocitos 17.000, deshidrogenasa láctica más de 1.000, diagnóstico más probable. Así se pondría el señor si es que no le diagnostican rápido. Así. O sea, el caso anterior, esto sería como una especie de continuación del caso anterior. Brusco, ¿no? Ahora, no necesariamente puede tener este señor de 81 en la válvula, pero sí puede tener arteriosclerosis. De repente es hipertenso y los ateromas igual. La misma figura. En el caso anterior fue por un émbolo. Aquí, por una placa ateromatosa en la arteria mesentérica, donde la sangre levanta el endotelio y en cuántos minutos se forma un trombo, en 10 minutos. La placa ateromatosa que creció a lo largo de décadas rompió el endotelio y en minutos la poca luz que queda se tapa. Isquemia mesentérica aguda. Y si no la diagnosticamos a tiempo, el gas y las bacterias se meten a la pared intestinal, generan pues una sepsis fatal. Fatal. Mujer de 75 se le diagnostica hemorragia oculta en heces. ¿Cuál es el examen más apropiado para completar? Bueno, por la edad
¿ok? Por la edad de esas hay que hacer colonoscopía. Varón de 75, no tiene antecedentes de importancia, viene a emergencia diciendo que no puede defecar y que tiene el abdomen hinchado. ¿A qué huele eso? No defeque y se le hincha el abdomen. Uno dice, esto podría ser una suboclusión, ¿no? Una obstrucción. Usted procede al examen físico y encuentra un abdomen distendido y timpánico. Refuerzo mi sospecha. Basado en su razonamiento clínico y en la mejor evidencia disponible, ¿cuál sería el siguiente paso para llegar al diagnóstico? ¿Qué le pediría? Para ver los niveles hidroaéreos. Varón de 58, asintomático. En un control prevacacional le encuentran hemoglobina de 11 y el TB seriado de heces positivo. Pálido, el resto normal. ¿Cuál es el siguiente paso en su atención? ¿Ok? Mujer de 35, trabaja en ventas desde hace un año, 3 a 4 veces al mes, tiene episodios de cólico abdominal y borborismos que ceden con la deposición. Y así no me diagnostica. Y si la pregunta terminara, ¿cuál es el diagnóstico? ¿Qué dirían? Vaya, pero sigamos. Acompañado de distensión abdominal ocasional, alternancias a veces de revés, el resto del examen físico. Bueno, pues, ok. ¿Cuál es el síntoma característico en la obstrucción del colon izquierdo causado por una neoplasia? Se entiende del colon izquierdo. El estreñimiento crónico. Conforme la luz se va cerrando, el paciente se va estreñiendo más. Yo creo que sí llegamos a todas. Varón de 30, 3 meses de epigastralgia, náuseas y llenura. En el examen de laboratorio endoscopía alta, normales. ¿Cuál sería el diagnóstico? La dispepsia funcional. Se ha descartado organicidad. Función principal del hígado en el metabolismo de los agentes xenobióticos, que son todas aquellas sustancias que normalmente no debiéramos ingerir, pero que ingerimos. Medicamentos, preservantes, insecticidas, pesticidas que están en las verduras que comemos. El principal mecanismo es la hidroxilación. O sea, el hígado nos libra de estas sustancias tóxicas mediante esa reacción química. No es la única, por cierto, pero la hidroxilación enzimática llevada a cabo por su citocromo P450 es uno de los más potentes mecanismos de destoxificación. Un varón de 35 tiene dolor de garganta y de pecho, epigastralgia y pirosis que le provocan tos. ¿A qué huele esto? A reflujo gastroesofágico. Según la fisiología de la deglución, ¿cuál sería el proceso afectado? Yo respondí a esta pregunta por descarte. Deglución primaria no es, porque la deglución primaria es la que tenemos todos cuando somos lactantes. La lengua se pega a la encía y hacia el paladar y lactamos la leche de la mamá, del pezón o del biberón. No va. Peristalsis, deglución secundaria es la que tenemos nosotros de adulto. Deglución secundaria. Peristalsis secundaria es aquella peristalsis que viene después de la peristalsis primaria. Cuando yo como un bocado de comida, mi peristaltismo primario la empuja. Si algo queda de comida, aparece la peristalsis secundaria. Así que yo respondí a esta pregunta por eso, inhibición de la deglución, pero yo les confieso que le preguntaría al autor de esa pregunta, ¿qué has querido preguntar, colega, en serio? O sea, no entiendo muy bien el sentido de la pregunta, pero bueno, ha permitido recordarles sobre la deglución primaria, secundaria y la peristalsis secundaria. Varón de 40, alcohólico, obeso, se somete a estudios encontrándose lo siguiente: palidez, hemoglobina de 9, macrocitosis, o sea, más de 100 micras cúbicas de los glóbulos rojos, vitamina B12 caída, disminuida, ácido fólico normal. Y en la biopsia gástrica hay gastritis con atrofia
de las glándulas fúngicas. ¿Cuál de las siguientes sustancias estaría deficiente y explicaría este cuadro? Como las glándulas están atróficas y las glándulas producen ácido clorhídrico y factor intrínseco, entonces no hay factor intrínseco, pues no absorbe la vitamina B12. Varón de 36. En una biopsia gástrica se le encuentra el Helicobacter pylori. Recibe el omeprazol, metronidazol, más amoxicilina y bismuto. Y al 10º día de tratamiento, después de ingerir alcohol, se vienen náuseas y en vómitos. ¿Cuál sería de estos 4 el medicamento que le causa este efecto por haber tomado alcohol? El efecto antabuse. El efecto antabuse. Varón de 47 con úlcera duodenal controlada, quien se trata con un fármaco que actúa sobre las células parietales bloqueando los receptores de histamina 2, que están en la célula parietal. ¿Cuál de estos fármacos está utilizando? El primer antagonista receptor de histamina, que fue la cimetidina. Varón de 38 con úlcera duodenal en tratamiento satisfactorio con ranitidina. La base de la inhibición de la secreción gástrica de ácido a cargo de la ranitidina es porque, por lo mismo que la cimetidina, antagonizar o bloquear receptores de histamina 2 en las células parietales. Me quedan 2 minutos. Varón de 21, desde hace un año, deposiciones voluminosas, malolientes, flatulencia y pérdida de peso. No tiene dolor abdominal, ni hematemesis, ni melena. En el abdomen no se palpan masas, los ruidos cerebrales están presentes, la ecografía de abdomen es normal. Se solicita exámenes de heces. ¿Qué hallazgo de laboratorio le parecería que sería el más apropiado o el más coherente con este cuadro? Heces voluminosas, fétidas, solo faltaría que diga de aspecto grasoso, que flotan en el agua. La prueba más, claro, estamos hablando de una probable mala absorción de grasas, como lo que hay en la insuficiencia pancreática exocrina. ¿Se acuerdan ustedes? Las heces. No sabemos si este muchacho tiene esa condición, pero aumento de grasas en heces. Porque esta descripción corresponde a esteatorrea. Esa, maloliente, flatulencia, heces voluminosas. La elevación de cuál de estos es un indicador sensible de que algo está injuriando al hepatocito, que lo está rompiendo, que lo está matando, y que serviría para identificar una enfermedad hepatocelular aguda. Doctores, la TGP es más específica que la TGO de patología hepática. Porque la TGP, casi toda la TGP del cuerpo está en el hígado. En cambio, la TGO está en el miocardio, en el músculo esquelético, en el intestino y en el hígado. ¿De acuerdo? TGP, que es la alaninoaminotransferasa, la ALT o TGP. Listo. ALT, alaninoaminotransferasa, o TGP, transaminasa glutámico pirúvica, de acuerdo a la denominación anterior. ¿Cuál condición hace más lento el vaciamiento gástrico? Normalmente, cuando el ácido gástrico cae al duodeno, el duodeno envía mecanismos que le dicen al estómago: oye, estómago, párale con el vaciamiento gástrico, nos han mandado el ácido, necesitamos apagar el incendio. ¿Pero y por qué? Le dice, porque las enzimas pancreáticas, las 13, solamente son operativas y funcionan en un medio neutro o alcalino. Nos acabas de mandar el ácido. Tenemos que hacer que ese ácido pase a ser neutro o alcalino con la bilis y con el jugo pancreático rico en bicarbonato. Así que, por favor. Ahora bien, ¿cuál de estos haría más lento el vaciamiento gástrico? Clave. La secretina y la colecistoquinina ambas se liberan en el duodeno. Son hormonas. Brevemente, la penúltima pregunta. Cuando cae el ácido al duodeno, se levanta la secretina.
Y la secretina hace que el estómago reduzca severa y rápidamente su producción de ácido. Pero como la colecistoquinina es la hermana de la secretina, la colecisto le dice, hermana, ¿a dónde vas? Me voy al estómago. ¿Para qué? A decirle que ya no produzca ácido. Ok, hermana, te ayudo. ¿Cómo me vas a ayudar? Mientras tú le prohíbes fabricar ácido, yo le voy a decir que retarde el vaciamiento gástrico. Y lo mismo pasa cuando cae grasa al duodeno. Cuando cae grasa, ¿qué hormona se libera? Colecistoquinina, que le dice al estómago, estómago, dame tiempo para digerir la grasa que me han mandado, quédate ahí. Y la secretina le dice, ¿en qué te ayudo? ¿Sabes qué? Tú también ayúdame. Dile que se quede tranquila, que no me va a hacer. Se ayudan entre ellas. Pero obviamente, si aquí hubiera habido llegada del ácido al duodeno, sería mejor respuesta que grasa en el duodeno. Porque la llegada de ácido induce la liberación de secretina y como lo hemos dicho, la secretina es el más potente inhibidor de lejos de la secreción ácida. La ingesta de aminoácidos y de grasas es de vital importancia para activar el mecanismo fisiológico que tiene como consecuencia el vaciamiento de la vesícula biliar. ¿Por qué? Porque cuando llegan aminoácidos que son derivados de la proteína y llegan grasas, ¿qué hormona se libera? ¿No escucho? Colecistoquinina. Y la colecistoquinina tiene 4 acciones. 1, contraer la vesícula biliar para que la bilis llegue al duodeno. 2, hacer que el estómago no vacíe su contenido. 3, inducir a que el páncreas secrete las 3 enzimas pancreáticas, dentro de las cuales está la lipasa. Y 4, abrir el esfínter de Oddi para que el jugo pancreático llegue. Ojo, secretina y colecistoquinina son hormonas. Doctores, yo he terminado aquí.